Hola, hola, pues aquí estamos en Media Market Connections y hoy tenemos un invitado muy especial. En realidad tenemos varios. Tenemos a Eduardo, a Teresita o María Teresa y a Mariela. Hoy vamos a conversar un poco de el impacto de la psicología y cómo con la pandemia y todos los efectos que ha tenido en la parte virtual, Eduardo ha manejado esto y pues yo diría muy exitosamente. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias Karen, muchísimas gracias por la invitación. De nada, bienvenido. Cuéntanos cómo surgió todo esto. Fíjate, bueno, primero creo que compartimos un territorio que creo que es muy interesante, que es la parte de la virtualidad, ¿no? Creo que las instalaciones que tienen aquí en Media Market Connections realmente hablan del potencial que se tiene para poder trabajar a distancia, y creo que la pandemia algo que dejó fue efectivamente la posibilidad de uno llegar a un público más grande del que teníamos previamente, ¿no? En términos de psicología, o en términos de psicoterapia en general, uno clásicamente se imagina que la interacción es uno a uno o una interacción directa. Y creo que lo que permitió la pandemia fue empezar a trabajar de manera obligada desde la virtualidad y hacernos de alguna manera más familiares, más cercanos a la herramienta que tiene para llegarle a mucho más público. Hay una idea que mi grupo tiene mucho tiempo trabajando, que es la importancia de llevar la psicología a más personas. Y definitivamente esta manera de poder tener material y poder tener elementos que te permitan llegar, le da una potencia increíble, ¿no? Que permite realmente cumplir este objetivo de una manera real. Correcto. Sí. Y cuéntanos un poco, porque pues no dije, eres doctor psiquiatra, radicado en Bogotá. En Bogotá. Pero ¿cómo saltaste? ¿Qué te llevó a salir de lo tradicional en la parte de la terapia? Porque entiendo que practicabas, ¿no? Como esto que dices tú de uno a uno, allá expandirte algo más allá, porque fue previo a pandemia. Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué? Mira, yo diría que el movimiento fue bien orgánico. O sea, yo salí de mi país hace 11 años más o menos y empecé a trabajar igual que siempre, uno a uno, bueno, de manera clásica y tradicional. Al cabo de cierto tiempo, muchos de los pacientes que se habían quedado en Venezuela, que se habían quedado en mi país de origen, empezaron a recontactarme solicitando que los atendiera. Y yo estaba en ese momento un poco reacio porque no creía mucho en el efecto de la tecnología, creía o pensaba para ese momento que la relación iba a ser totalmente diferente. Y por insistencia de ellos, bueno, ya me conocían, claro, ya habían tenido un proceso previo, yo dije, bueno, vamos a probar. Y de esa manera empecé a entrar en contacto con pacientes que se habían quedado y los retomé, viendo la efectividad que tenía. Todavía venía otra parte que yo decía, bueno, ¿cómo funcionará esto para personas que uno no conoce, no haya visto? Claro. Y empezaron a contactarme de diferentes países para, ya sea o para temas de entrenamiento, en formación como analistas o como pacientes. Y entonces empezamos como a ver realmente cómo esto tenía un efecto donde se podía lograr la cercanía y se podía lograr el contacto en ese momento, no como si fuese presencial, pero muy cercano y de manera efectiva. Un poco antes de la pandemia, por el mismo tema de entrenamiento, yo daba con bastante frecuencia cursos presenciales. Y un poco antes de la pandemia me recomendaron, oye, ¿por qué no haces, en lugar de hacer la invitación por texto y escrita, por qué no haces una invitación por video? Que la persona ya vea a la persona que va a dar que va a dar el curso, te ve interactuando, más o menos oye cómo hablas, y acepté la invitación y realmente esa invitación fue muy, muy potente. A partir al poco rato llegó la pandemia y entonces todos nos encerramos en las casas y la virtualidad se hizo en ese momento un mal necesario. Correcto. Y ahí empezó como en el día a día probando
la aproximación clínica y probando la aproximación con audiencias que pensábamos que tenía interés por algunos temas psicológicos. Y empezamos a hacer algo, tenemos ya desde que empezó 2 años, de manera constante, todos los miércoles producimos un material. Realmente no producimos material, tenemos un invitado con el cual tenemos un conversatorio como este que estamos teniendo ahora contigo, y alrededor de temas que tienen que ver con psicología, y eso queda grabado, queda almacenado. Y a partir de ese momento decidimos migrar a una plataforma de e-learning donde tenemos entonces ya todo el material y tienen acceso a los cursos que damos, que es arquetipus.com. Mira, qué interesante. Sí. Pues me encantan, y quiero retroceder un poquito porque nosotros en Media Market Connections hacemos mucho enfoque en lo importante que es el video para atraer personas. El video tiene un impacto mucho mayor en la gente, más que una foto, más que un texto. Es algo que repetimos constantemente y me alegra mucho que lo digas tú, porque eres pues un caso que ha probado que es así. El video engancha mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, pues qué bueno. Y lo otro que, digamos que tenías camino recorrido antes de la pandemia. O sea, ya tú tenías, digamos, práctica. Y una ventaja sobre el resto de nosotros que antes de la pandemia pues veíamos todo lo virtual como algo no necesario o no era parte de una dinámica diaria como nos llevó la pandemia a que sin eso no podías hacer más nada. O sea, tenía que ser parte de tu rutina diaria para poder trabajar, para poder comunicarte, para poder continuar relativamente normal, ¿no? Sí. Así que bueno, de verdad que me parece súper interesante. Entiendo que tienes entonces invitados, tú siendo psiquiatra, que yo tengo también un background que estudié psicología, y por lo que recuerdo cuando iba a la universidad, es algo muy metódico y cerrado, y me gusta que tanto tú como en esta era se está trabajando algo más holístico, ¿no? Ya la psicología y la psiquiatría no va tanto a un diagnóstico, como una medicina tradicional, sino que se están integrando pues otros métodos y otras cosas que no necesariamente se veía antes. Sí. Y me comentabas que tus invitados pues vienen de estas otras ramas que no necesariamente son científicas. Entonces cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son tus invitados? Okay. ¿Cómo varían? Fíjate, nosotros lo que hacemos usualmente, fijamos un tema y ese tema lo vamos desarrollando a partir de diferentes sesiones. Siempre está enmarcado en la parte psicológica, porque es lo que nos interesa, pero vienen personas de todos los campos. Hemos tenido antropólogos, filósofos, psicólogos, terapeutas, arquitectos. Aquí está con nosotros María Teresa Machado, que como arquitecto participó en el tema de la importancia de lo que es el entorno en la parte psicológica. Podría invitar a Mariela Carballo para que nos hable de la importancia de lo que es vivir como realtor, vivir un espacio que donde te sientas identificado, donde te puedas sentir, que puedas apropiarte del espacio, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de temas, ese tipo de situaciones es la que nosotros conversamos y desarrollamos a lo largo del conversatorio. Interesante, pues vamos a aprovechar de conversar un poquito con ellas. ¿Qué le podemos preguntar a Mariela y a Teresa que están aquí, que han visto el proceso contigo muy de cerca, entiendo? ¿Cómo ven ellas lo que ha sido, cómo empezaron, a dónde están hoy? Bueno, yo voy a hablar primero, si no te importa, Mariela. No, claro. De repente, cuando Eduardo me invitó, a mí me pareció muy interesante, porque yo fui a una conferencia con él en Barcelona, en España, donde estaba hablando, había un arquitecto que analizó la casa de Carl Gustav Jung y cómo fue desarrollada esa casa, y psíquicamente qué partes de la evolución de esa persona, por qué él había hecho esa remodelación o esa ampliación. Wow. A mí me pareció eso muy interesante, y después yo, trabajando en mi área, me di cuenta
que la casa no era la casa, sino es un hogar, y el hogar representa socialmente lo que tú quieres que los demás vean, es tu espacio íntimo, no se parece a ninguna otra casa. O sea, tu casa no se parece a la de más nadie, porque es única, es tuya. Entonces, Mariela, que es realtor, o sea, y yo que hago remodelaciones o construyo casas de campo, de repente lo sabemos porque tú tienes que hablar con el cliente. Entonces, no sé qué otra cosa te puede dar curiosidad, pero para mí lo psicológico y dónde vives, no sé si para ti cuando vas a vender una casa, Mari. No, claro, claro. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con, o sea, la gente a la final termina comprando su casa o termina escogiendo, o sea, pensando en todo lo que, el background que han tenido y cualquier otra cosa que piensen en para un futuro y sí, o sea, cada vez que entran en un cuarto se imaginan lo que pueda, o sea, lo que va a pasar en un futuro, sí, están ahí. Claro. Y bueno, no sé qué tenga que ver eso psicológicamente, pero claro que sí, cada espacio en la casa, cada quien se lo imagina. Exacto. De diferentes maneras. Pase lo que pase después, si la compran o no la compran, o después la compran y empieza y es otra cosa totalmente diferente a lo que sentían antes, pero sí, totalmente de acuerdo con Tere y con Eduardo. Sí, me imagino que también cuando llevas a varios clientes verás opiniones distintas sobre la misma casa, porque uno opina y se proyecta en esos espacios dependiendo, como dices tú, de cada experiencia que uno traiga previa. Entonces, y además de todo lo que son los gustos y todas estas cosas. Sí, te lo imaginas cómo la vas a decorar. Por lo general, uno le dice al cliente cuando lo va a vender que saque todas las fotos, que para que la gente nueva que entre, se imagine su propio ambiente y no el ambiente que está decorado ahí. Porque bien, eso es otro hogar, otra psicología que estaba viviendo ahí. Exacto. Es verdad, es increíble cómo se relacionan, porque desde adentro nosotros cada uno, aunque seamos conscientes o no, tenemos una forma de ver la vida y cada uno es particular. Entonces, tal cual. Tú ves algo que te llama la atención, yo veo otra cosa, y Mariela ve otra cosa. Y cuando tú tienes un cliente o varios clientes para una misma cosa, te das cuenta en las diferentes formas de pensar que ninguno se parece al otro y quieren la misma casa, por ejemplo. Así es, sí, tal cual. Nos queda poco tiempo, entonces quiero aprovechar para, Eduardo, que compartas tu Facebook, tu página web, para poder invitar a las personas que oigan estos contenidos que son súper interesantes y bueno, y crear una comunidad y que crezca, porque gracias, creo Karen, que tienes un producto increíble. Gracias. Mira, nuestra página web es arquetipus.com, arquetipus con y.com. Es una página de learning, ahí van a encontrar mucho material de libre acceso y van a encontrar también material de formación, por el cual van a tener que pagar un monto que tampoco es una cosa del otro mundo. Ahí tenemos material para público general, tenemos material para personas que estén en formación y que quieran profundizar en la parte psicológica y para personas que trabajen en la parte clínica, que quieran como también evaluar diferentes herramientas de trabajo. El Facebook nuestro es Arquetipus. Tenemos también, nos pueden contactar por Instagram, que es Somos Arquetipus, y por LinkedIn. Esas son las vías que nos pueden... quizá la forma más fácil es escribiéndonos a info@arquetipus.com, arquetipus con Y. Muchísimas gracias otra vez, Karen, por la invitación. Realmente fue un placer compartir contigo y con María Teresa y con Mariela, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.